Buenas noches a todos. Sean bienvenidos a esta sesión de Explorando la Biblia. Vamos a iniciar con la lectura de un texto del Salmo número 62 a partir del versículo 9. Confíen en Dios constantemente, ustedes que son su pueblo. Desahoguen en Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. Los hombres no son más que un soplo, los poderosos son solo una ficción. Puesto todos juntos en una balanza, pesarían menos que el viento. No se fíen de la violencia, ni se ilusionen con lo robado. Aunque se acrecienten las riquezas, no pongan el corazón en ellas. Dios ha dicho una cosa, dos cosas yo escuché, que el poder pertenece a Dios y a ti, Señor, la misericordia, porque tú retribuyes a cada uno según sus acciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues sean todos bienvenidos en esta noche. Estamos en 4 de junio del 2021. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Ya hemos comenzado con el libro del Génesis. Ya estamos avanzando poco a poco a explorar todo lo que contiene la Sagrada Escritura. En esta noche vamos a presentar un tema muy esencial que se llama Isaac, el hijo de la promesa. El tema anterior se tituló Abraham, nuestro padre en la fe. Y hoy vamos a ver la vida de su hijo Isaac. En un momento les voy a compartir la pantalla para que demos inicio a nuestro estudio de esta noche. Bueno, ya estamos mirando la pantalla en este momento. Aquí tenemos nuestra presentación, Isaac, el hijo de la promesa. Muy bien. Tenemos a Isaac, el hijo de la promesa. Estamos ya en el capítulo 21 del Génesis, donde nos narra el nacimiento de Isaac. Bueno, como dice un texto, esta historia va tomando forma, la promesa de la descendencia. Finalmente, Sara y Abraham tienen un hijo. Celosa, Sara obliga a su marido a que expulse a su esclava Agar y a su hijo. En el desierto, Dios escucha el llanto de Ismael y le salva a él, que es también hijo de Abraham, y a su madre. Bueno, pues este texto que les acabo de mencionar, ahora lo vamos a descubrir en los versículos del capítulo 21. Bueno, estamos en el versículo 21, 1 al 3. Ahí nos narra cómo Dios cumple su promesa. Dice, el Señor visitó a Sara como lo había dicho y actuó con ella conforme a su promesa. Y Sara concibió y dio un hijo a Abraham, un hijo en su vejez, en el tiempo en que Dios le había dicho. Bueno, entonces aquí vemos cómo Dios realmente cumple sus promesas y en el capítulo 21 del versículo 1 al 3 nos narra el nacimiento de Isaac.
Bueno, anteriormente habíamos visto que Dios le había dado una orden a Abraham que tenía que circuncidar a todos los de su familia. Bueno, pues en el capítulo 21, del versículo 4 al 7, nos habla de la circuncisión de Isaac. Dice, Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como Dios se lo había ordenado. Bueno, vemos cómo ya esta historia ya va tomando forma. Ya tenemos a Abraham, ahora le ha nacido un hijo de la promesa. En su vejez, Sara y Abraham tienen un hijo. Bueno, pues a los 8 días de que este hijo nace, Abraham cumple con la orden que Dios le había dado y hace circuncidar a su hijo Isaac. Bueno, como les había narrado en el texto, dice Sara celosa obliga a su marido a que expulse a su esclava Agar y a su hijo. Bueno, en el versículo 18 al 14 dice que Sara le pide a Abraham que despida a Agar y a su hijo. Y realmente así lo narra la Sagrada Escritura. Dice, Sara vio que el hijo de Agar, la egipcia, jugaba con su hijo Isaac y dijo a Abraham, echa a esa esclava y a su hijo, porque el hijo de esa esclava no va a compartir la herencia con mi hijo Isaac. Entonces vemos cómo Sara se pone celosa y le pide a Abraham que expulse, que corra, que eche a Agar y a su hijo. Bueno, después de que Abraham hace lo que Sara le pide, nos narra el versículo 15 al 18, que anduvo errante por el desierto y clamó a Dios. Y efectivamente dice, dice, a la madrugada del día siguiente, Abraham tomó un poco de pan y un odre con agua y se lo dio a Agar. Se lo puso sobre las espaldas y la despidió junto con el niño. Ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua que llevaba en el odre, puso al niño debajo de unos arbustos y fue a sentarse aparte, a distancia de un tiro de flecha, y pensó, al menos no veré morir al niño. Y cuando estuvo sentada aparte, prorrumpió en sollozos. Dios escuchó la voz del niño y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Entonces vemos cómo en el versículo 15 al 18 se va a Agar, se va por el desierto, se le acaban las provisiones que Abraham le había dado y ella pues prácticamente no quería ver morir a su hijo, así es que lo pone debajo de unos arbustos y ella se retira. ¿Sí? El niño rompe en llanto, ella también, pero Dios en su infinita misericordia escucha la voz del niño y manda a su ángel para que le hable a Agar y le dice, ¿qué te pasa, Agar? Le dijo, no temas porque Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, alza al niño y estréchalo bien en tus brazos, porque yo haré de él una gran nación. ¿Sí? Entonces vemos cómo Dios, ¿sí?, también protege a Agar y a Ismael, porque Ismael es hijo de Abraham. Bueno, en el versículo 29 al 21 dice que Ismael se hizo un experto arquero, vivió en el desierto y su madre le buscó por mujer a un egipcio. Y efectivamente, ahí lo narra. Dice, enseguida Dios le abrió los ojos y ella divisó un pozo de agua. Fue a llenar el odre con agua y dio de beber al niño. Dios acompañaba al niño y creció. Su morada era el desierto y se convirtió en un arquero experimentado. Vivió en el desierto de Parán y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Bueno, aquí hemos visto la expulsión de Agar y su hijo. ¿Sí? Vemos cómo Abraham le da provisiones, la despide, se va por el desierto, se le acaban las provisiones, el niño rompe en llanto, ella no quiere ver morir a su hijo, así es que se retira para también llorar la muerte de su hijo. Pero sin embargo, Dios le habla, ¿sí?,
y la provee de lo necesario. Y nos dice en los versículos posteriores que Ismael se hizo un experto arquero, vivió en el desierto y su madre le buscó por mujer a una egipcia. Bueno, aquí vuelve a aparecer otra vez este personaje llamado Abimelech en Berseba. Ya lo habíamos visto anteriormente y dice el capítulo 21. Dice, Abimelech, rey extranjero, reaparece en esta parte de la historia, esta vez para establecer un pacto con Abraham, el pacto de Berseba. Ese lugar será siempre especial para el pueblo de Israel. Bueno, pues aquí, del versículo 22 al 24, dice que Abraham hace un juramento a Abimelech. Abimelech solamente le pedía benevolencia. Del 25 al 34 dice que Abraham y Abimelech hacen un pacto en Berseba sobre un pozo que Abraham había excavado. Y efectivamente dice del 22 al 24, dice, dijo Abimelech a Abraham, Dios está contigo en todo lo que haces. Júrame por Dios aquí mismo que nunca te vas a comportar falsamente conmigo o con mis descendientes o mi posteridad, y que nos vas a dar a mí y a la tierra donde resides lo mismo que yo te di. Abraham respondió, lo juro. Bueno, aquí vemos cómo hay un diálogo entre Abraham y este rey extranjero llamado Abimelech, donde Abimelech le pide a Abraham que prácticamente lo trate como él lo trató. Y efectivamente Abraham le responde que sí, haciéndole un juramento. En el versículo 25 al 33 dice que Abraham presentó a Abimelech una queja a causa de un pozo que los siervos de Abimelech habían tomado por la fuerza. Sin embargo, Abimelech le dice a Abraham que pues que él no sabía nada de este asunto, que por qué no se lo había comentado antes, ¿sí? Entonces dice que Abraham regaló a Abimelech unas ovejas y unas vacas y los dos hicieron una alianza. Y como Abimelech le preguntó, ¿qué significan estas 7 corderas que pusiste aparte? Respondió Abraham, que tú me vas a aceptar estas 7 corderas como una prueba de que el pozo lo he excavado yo. Efectivamente, Abraham había hecho un pozo, pero ahora los siervos de Abimelech se habían apropiado de este pozo, ¿sí? Entonces, existen como unas diferencias y Abraham y Abimelech hacen un pacto. Entonces, vemos cómo aquí siempre el diálogo ha ido esperando muchas cosas entre Abraham y todos los personajes que se le van haciendo presentes. Bueno, ahora estamos en el capítulo 22. Aquí ya empieza una parte muy importante de la historia de la salvación. Dice el capítulo 22, después de prometerle innumerable descendencia, Dios pide a Abraham que sacrifique a Isaac. Él se pone en camino, solo sabe que Dios proveerá. Está a punto de sacrificarlo cuando un ángel lo detiene. Dios ha comprobado su fe y ratifica una vez más la promesa. Bueno, entonces aquí vamos a empezar con el capítulo 22. Prácticamente está marcado como Dios prueba a Abraham con el sacrificio de Isaac. Bueno, en el versículo 1 al 2, Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Sí? Dice, Abraham le dijo, aquí estoy. Luego dijo Dios, toma a tu único hijo, el que tanto amas, a Isaac, y ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Bueno, entonces vemos como aquí realmente Dios le da una gran prueba a Abraham, que le sacrifique a su único hijo. Del versículo 3 al 8 dice que Abraham toma a su hijo y se pone en camino. Recordemos que por esta razón Abraham es conocido como nuestro padre en la fe. Él no titubea,
como dice el texto, sabe que Dios proveerá. Entonces toma a su hijo y se pone en camino para sacrificarlo. En el versículo 9 dice que llegan al lugar indicado por Dios para hacer el sacrificio. ¿Sí? En el versículo 10 al 14 dice, cuando iba a inmolar a su hijo, Dios lo detiene y le provee un cordero. Bueno, en esta parte de la Biblia nos dice que después de haber preparado todo, Abraham toma a su hijo y cuando estaba a punto de degollarlo, el ángel del Señor le habla y lo detiene. ¿Sí? Y dice que después le muestra un cordero para que sea sacrificado en lugar de Isaac. Entonces aquí Dios le pone una gran prueba, por eso dice, Dios ha comprobado su fe y ratifica una vez más la promesa. Bueno, en el versículo 15 al 19 dice, Dios acrecienta la descendencia como las estrellas y las arenas del mar. Un pasaje muy hermoso que dice, luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único, yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Bueno, aquí vemos algo bien importante, porque Abraham se había mostrado obediente a Dios. Dice que hará su descendencia tan grande como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Entonces es algo un pasaje, un texto bíblico muy hermoso donde Dios, ¿sí? Dios siempre nos ve con misericordia, nos ve con benevolencia y derrama todas sus gracias sobre todos aquellos que de alguna manera estamos intentando hacer la voluntad de Dios. Bueno, después tenemos en el versículo 18, dice, y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Abraham regresó a donde estaban sus siervos, todos juntos se fueron a Beerseba y Abraham residió allí. ¿Sí? Bueno, estamos en el capítulo 22, versículo 20 al 23. Es un pasaje muy importante que debemos de tener en cuenta. Dice, Nahor engendró a Betuel y a Rebeca, que después se convierte en la esposa de Isaac. Bueno, entonces ya vemos quién es el papá de Rebeca, es Betuel, y tiene por abuelo a Nahor. Rebeca es un personaje muy interesante, muy importante en nuestra historia de la salvación, porque da origen al pueblo de Dios. Bueno, estamos en la presentación número 5, dice la tumba de los patriarcas. Dice el capítulo 23, a la muerte de Sara, Abraham quiere enterrarla en un terreno en propiedad. Aunque está en territorio de los hititas, estos no quieren venderle la tierra, sino regalársela. Pero Abraham lo tiene claro y tras negociar compra un terreno con una cueva donde enterrarla. Bueno, aquí comenzamos a, a entrar donde algunos se van quedando en el camino, han cumplido la voluntad de Dios, han cumplido con su misión y ahora tienen que abandonar este mundo para dar paso a otras generaciones. Dice, la tumba de los patriarcas. En el capítulo 23 nos narra la muerte de Sara a la edad de 127 años. ¿Sí? En el versículo 3 al 11, como lo dice el texto, Abraham solicita una propiedad para sepultar a Sara. ¿Sí? Entonces, él decide comprarla, pero pues no se la quieren vender.
se la quieren regalar. Pero pues Abraham no acepta nada regalado y después de negociar, Abraham compra la finca y la cueva por 400 ciclos de plata. Y lo dice en los versículos del 1 al 2, dice, Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arba. En el versículo 3 al 11 dice, aunque yo no soy más que un extranjero residente entre ustedes, cédanme en propiedad alguno de sus sepulcros para que pueda retirar el cuerpo de mi esposa y darle sepultura. Bueno, entonces aquí vemos cómo Abraham va y solicita un terreno con una cueva para sepultar a Sara, pero como mencionamos anteriormente, ellos no se la quieren vender, deciden regalársela, pero Abraham no acepta y después de negociar, compra la finca con una cueva por 400 ciclos de plata, donde entierra, donde sepulta a Sara. Bueno, ahora estamos en el capítulo 24 del Génesis, ya dejamos a Sara, ya murió, ahora continúa Abraham con Isaac. Dice el capítulo 24 del versículo 1 al 14, dice, Abraham se preocupa por el futuro bienestar de Isaac. Sabe que por él se cumplirá la promesa de Dios. Por eso, aunque no quiere que salga de la tierra que un día será suya, sí quiere que su futura esposa sea de su propio pueblo. Un criado se encarga de buscar a esa mujer. Bueno, y efectivamente lo tenemos en la presentación número 6 que dice, Abraham hace jurar a su mayordomo que le buscaría una esposa para Isaac, ¿sí? A su tierra nativa, Harán. Entonces, aquí Abraham le da indicaciones al mayordomo, ¿sí? Y en el versículo 9, ¿sí? Dice que el siervo pide una señal a Yahvé para indicarle a la mujer que sería la esposa de Isaac. Entonces, Dios le da las señales y en el versículo 15 al 21 la señal se cumple, ¿sí? ¿Y cuál era la señal? La señal la encontramos en el versículo 9 al 14, dice, el siervo puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le prestó juramento respecto de lo que había hablado. Luego tomó 10 de los camellos de su señor y llevó consigo toda clase de regalos y partió hacia Harán Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua, y dijo, Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi señor Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo diga, por favor inclina tu cántaro para que pueda beber y que me responda, toma, y también daré de beber a tus camellos, esa será la mujer que has destinado para tu siervo Isaac. Así reconoceré que has sido bondadoso con mi Señor. Bueno, entonces dice el del 9 al 14 que el siervo pide una señal, ¿sí? Y dice que aquella mujer a la que él le pida agua, ¿sí? No solamente le diera de beber a él, sino también a sus camellos. El versículo 15 al 21 dice que la señal se cumple. Dice que aún no había terminado de hablar cuando a Rebeca, la hija de Betuel, el cual era a su vez hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, apareció con un cántaro sobre el hombro. ¿Sí? Y le dice, era una joven virgen muy hermosa y ningún varón se había relacionado con ella. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y cuando se disponía a regresar, el siervo corrió a su encuentro y le dijo, por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro. Bebe, Señor,
respondió ella. Bajó el cántaro de su hombro y se apresuró a darle de beber. Después que lo dejó beber hasta saciarse, añadió, también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Ahí la señal se cumple. Rebeca da de beber agua al siervo y también a los camellos. Bueno, pues al siervo haber visto que la señal se cumple y que Rebeca era la mujer indicada para Isaac, el siervo pone un anillo y brazaletes a Rebeca y adora al Dios de Abraham. ¿Sí? Entonces vemos cómo aquí el siervo pide la señal se cumple y todo lo que estaba destinado para la que iba a ser mujer de Isaac, pues lo recibe Rebeca porque ella era la que Dios había destinado para que fuera mujer de Isaac. Bueno, seguimos en el capítulo 24. Ahora después dice, Rebeca anuncia lo sucedido en su casa y su hermano Labán asiste al siervo de Abraham. Ya estando en su casa, el siervo cuenta lo que Abraham le había encomendado y cómo había encontrado a Rebeca. ¿Sí? Entonces, ya que les contó, dice, el siervo pide una respuesta. La familia acepta la petición del siervo. Este adora a Yahvé y da regalos a la familia. ¿Sí? Entonces vemos lo que dice. El criado de Abraham encuentra a Rebeca según las señales que esperaba de Dios, por lo que hace regalos. Descubre entonces que la joven es de la familia de Abraham, por lo que da gracias a Dios y pide ser acogido en su casa. ¿Sí? Después de que el criado narra con detalles qué hace allí y qué quiere de Rebeca, es concertado el matrimonio. Consultada, la joven parte sin demora hacia el territorio cananeo en busca de Isaac. Al encontrarse, éste la toma inmediatamente como su esposa. Y efectivamente, aquí nos dice que en el versículo 54, dice, dan de comer al siervo, pasan la noche en casa de Rebeca, al otro día despiden y le dan la bendición a Rebeca. ¿Sí? Después Rebeca se pone en camino y en el camino Isaac sale a su encuentro. Inmediatamente Isaac toma por esposa a Rebeca. Entonces vemos cómo aquí ya se va acrecentando la familia. Primero era Sara y Abraham y Sara. Ahora ya es Abraham, Isaac y ahora su esposa Rebeca. Bueno, ahora estamos en la presentación 9, dice la muerte de Abraham. Ya murió Sara, ahora muere Abraham. Abraham muere a los 175 años, fue sepultado junto a Sara, su esposa. ¿Sí? Entonces vemos que ya murió Sara, ahora muere Abraham, a la edad de 175 años. ¿Sí? Y aquí lo dice, los descendientes de Abraham son muchos y muy distintos entre sí y poblarán gran parte de la tierra. Vemos como aquí habla de los descendientes y también habla de la muerte de Ismael. Y efectivamente, del 12 al 18, capítulo 25, dice, esta es la descendencia de Ismael, el hijo de que Agar, la sirvienta egipcia de Sara, dio a Abraham, con los nombres de cada uno de sus hijos, según el orden de su nacimiento. ¿Sí? Y ahí empieza, a partir del versículo 13, empiezan los nombres de los descendientes de Ismael. En el versículo 17 dice que Ismael vivió 137 años, al cabo de ellos murió y fue a reunirse con los suyos. Sus descendientes habitaron desde el Javilá hasta Sur, que está en dirección a Egipto, hasta Asur, y murió en presencia de todos sus hermanos.
Bueno, muere Abraham a la edad de 175 años e Ismael muere a la edad de 137 años. Bueno, y aquí ya continuamos con la presentación número 10. Volvemos con Isaac y con Rebeca. Y ahora vamos a hablar de la historia de Esaú y Jacob. Bueno, estamos en el capítulo 25. Dice, Isaac se casa con Rebeca. Efectivamente, dice, Abraham fue padre de Isaac, el cual a los 40 años tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Harán, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó, si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena vivir? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Bueno, versículo 20 dice, Isaac se casa con Rebeca. En el versículo 24 dice, nacimiento de Esaú y Jacob. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú. Después salió su hermano que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Bueno, aquí tenemos ya, se casa, vemos que Rebeca era estéril, dice, después de un tiempo de infertilidad, Rebeca queda embarazada de gemelos, rivales aún en su vientre. Ya en la juventud, el mayor de ellos y preferido de Isaac, Esaú, venderá su primogenitura a su hermano Jacob. Efectivamente, el versículo 29 al 34 nos narra que dice que Jacob estaba cocinando y Esaú venía del campo y venía hambriento y le pidió un plato de comida a Jacob y se lo da a cambio de su primogenitura y Esaú acepta, ¿sí? Y el versículo 34 dice, Jacob le dio pan y guiso de lentejas, Esaú comió y bebió, después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser hijo primogénito. Bueno, aquí vemos cómo Esaú le vende su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Muy bien, estamos en la presentación número 11, vamos avanzando, ¿sí? Estamos ahora en el versículo 26, Isaac en Gerar. Dice que en el versículo del 1 en adelante dice que debido a la hambruna Yahvé se le aparece en Gerar a Isaac para darle indicaciones. Dice, luego aquella región volvió a padecer hambre, además de la primera en tiempos de Abraham. E Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelech, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Bueno, aquí ya estamos donde el versículo 1 al 5, Yahvé se le aparece y le da indicaciones a Isaac. Bueno, aquí vemos otra vez cómo Isaac vuelve a hacer lo mismo que su padre Abraham. Dice que Isaac hace pasar a su esposa como su hermana. Recuerden que en aquel tiempo de la historia, ¿sí? Si la esposa era muy, muy bonita, la podían tomar los reyes como su esposa y dar muerte al esposo. Por esa razón, tanto Abraham como Isaac hacían pasar como su hermana a su esposa.
Bueno, pues aquí tenemos otra vez a este personaje, Abimelech, que protege a Isaac y a Rebeca con un decreto de muerte. Cuando Abimelech se da cuenta de que Rebeca pues realmente no es la hermana de Isaac, sino que es su esposa, dice que manda a hacer un decreto y dice que todo aquel que toque a ese hombre o a esa mujer será reo de muerte. Bueno, pues estamos en el versículo 23 al 24. Isaac ve crecer su riqueza en tierra filistea, surgen las enemistades entre él y los filisteos en lo referente a la búsqueda del agua, pero Dios reitera su promesa de manera que hasta sus propios enemigos reconocen que está bendito. Llega así la reconciliación. Bueno, pues a partir del versículo 23 hasta el 35 dice que Yahvé se le aparece en Bersaba a Isaac y le recuerda su alianza. Sí, Isaac construye un altar para darle culto a Dios. En el versículo 26 dice que Abimelech hace una alianza con Isaac, donde lo reconoce que realmente Dios está con él. Bueno, pues en el versículo 34 empieza la historia, que a veces es un poquito difícil de entender, ¿sí? Dice que Isaac se casa con mujeres hititas, Judit y Basmat, que fueron la causa de amargura para Rebeca, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con la presentación número 12. Bueno, estamos en el capítulo 27. ¿Sí? Estamos en el capítulo 27 del libro del Génesis. Dice, Isaac quiere transmitir su bendición a Esaú, su preferido, pero Rebeca, que prefiere a Jacob, elabora una trama para engañar a Isaac, y en casi ciego no percibe el engaño. Jacob se ve obligado a mentir y lo hace sin vacilar, pero a pesar de eso recibirá la bendición. Bueno, aquí estamos, Isaac bendice a Jacob. Isaac le pide a Esaú un guiso para darle la bendición. Recordemos que Isaac le gustaba cazar, entonces Isaac le pide que vaya, que le case algo, que venga, que le haga un guiso para que después le dé la bendición. Bueno, dice que Rebeca escucha la conversación entre Esaú y Isaac, ¿sí? Y le pide a Jacob, ¿sí? Que él haga lo que le ha pedido a su hermano Esaú. Entonces, Jacob hace todo cuanto Rebeca le indica, le prepara el guiso, ¿sí? Pero como Jacob no tenía vello como Esaú, entonces dice que lo cubre con piel, ¿sí? Con la misma piel del corderito que había matado, lo cubre, le cubre los brazos y el pecho, y Jacob lleva el guiso a su padre, ¿sí? Pero como este era casi ciego, entonces llega, le presenta el plato del guiso, dice que Isaac lo palpa, lo toca y se da cuenta que realmente es velludo, entonces cree que es su hijo Esaú, ¿sí? Entonces recibe la bendición paterna. Por eso dice que Jacob suplanta a Esaú en su bendición paterna. Estamos en la presentación número 13. Dice que regresa Esaú de haber cazado lo que le había pedido su padre, prepara el guiso. Al presentarlo se da cuenta que le han robado la bendición. Y efectivamente dice, Esaú se presenta ante su padre para recibir la bendición. En ese momento Isaac se da cuenta del engaño y se arrepiente profundamente, pero nada puede hacer ya. La bendición está dada y Esaú queda maldito para siempre. Lleno de ira, Esaú promete vengarse de su hermano. Bueno, después dice que en el versículo 34 dice que Esaú le reclama a Isaac, ¿sí? Y en lugar de bendecirlo, pues le dice todo lo contrario. Dice, tu morada estará lejos de los campos,
de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano, pero cuando te rebeles lograrás sacudir su yugo de tu cuello. Bueno, aquí en lugar de una bendición, un texto lo relata como una maldición. Dice que Esaú se enemistó con Jacob y pensó en matarlo. Entonces Rebeca se entera de lo que va a hacer, de lo que piensa hacer Esaú, y manda a Jacob con su hermano Labán. Bueno, estamos en la presentación número 14. Dice que Jacob es enviado a casa de su tío Labán para buscar esposa entre las mujeres de su pueblo, no entre las cananeas, y así heredar la bendición de Abraham. Esaú, al enterarse, busca por despecho una tercera mujer extranjera. Bueno, dice que Isaac le pide a Jacob no casarse con una cananea, ¿sí? Y lo manda a la casa de Betuel. Y dice que Esaú se casa con una mujer cananea. Bueno, como se dio cuenta de que prácticamente estas mujeres no eran de agrado de Isaac y de Rebeca, y por despecho Esaú se casa con una mujer cananea. Después dice que Jacob tuvo un sueño, soñaba con una escalera que llegaba hasta el cielo. ¿Sí? Ese texto lo encontramos en el del 10 al 17. Dice, los sueños juegan un papel importante en la Biblia. En este pasaje, Jacob tiene uno de gran trascendencia. El propio Dios confirma la alianza con él como heredero de Abraham e Isaac. Al despertar asustado, erige un monumento de piedra para marcar el lugar como un sitio especial de oración. Bueno, dice que estaba Jacob, tomó una piedra de almohada y se acostó y tuvo un sueño de una escalera que llegaba hasta el cielo y llegaba hasta la tierra. Cuando despertó asustado, dice que esa piedra la utilizó para construir un lugar especial de oración. Bueno, estamos en la presentación número 15. Estamos con Jacob y Raquel. Dice que Jacob viaja hacia Oriente a casa de su tío Labán. Recordemos que Saúl lo quiere matar. Bueno, dice, viaja a casa de su tío Labán como le había ordenado su madre. Sin buscarlo, se encuentra con Raquel, hija de Labán, quien le lleva a casa. Allí es acogido, relata su travesía y es reconocido por su tío como de mi carne y sangre. Bueno, pues Jacob se pone en camino, llega a casa de su tío Labán, conoce a Rebeca, ¿sí? Jacob explica su travesía y Labán lo reconoce como parentesco. Entonces dice que aquí relata que hay una parte donde le dice que Isaac trabaja 7 años, ¿sí? Tienen 2 hijas y trabaja 7 años por Lía. Al final de 7 años le dan por esposa, ¿sí? Pero pues le dan la que él no quería. Él quería a Raquel y había trabajado 7 años por ella. Pero pues aquí su tío le hace una bromita y en lugar de darle a la que él amaba, le da a Lía. Entonces le dice que si quiere a Raquel, tiene que trabajar otros 7 años. En total, Jacob trabaja 14 años por Lía y por Raquel. Dice, en este pasaje Jacob prueba lo que es el engaño. Su propuesta de servir 7 años a su tío a cambio de desposar a Raquel, por quien siente profundo amor, es burlada por Labán. Jacob se casa con las 2 hermanas y acaba sirviendo 14 años. 7 años por Lía y 7 años por Raquel. Bueno, aquí estamos en el capítulo 29. Ya es nuestra última diapositiva. Dice los hijos de Jacob. Es importante hacer énfasis en esta última diapositiva, porque recordemos que nuestra Biblia habla de las 12 tribus de Israel. Bueno, pues en el capítulo 29 del Génesis, aquí empieza el nombre de las 12 tribus de Israel, y aquí nos habla de los hijos de Jacob. Dice que Lía le da a Jacob 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá.
La criada de Rebeca, Bila, da 2 hijos a Jacob, Dan y Neftalí. La criada de Lía, Silpa, da 2 hijos a Jacob, Gar y Aser. Lía vuelve a dar 2 hijos a Jacob, Isaacar y Zabulón. Y por fin Raquel da un hijo a Jacob, al que pone por nombre José. Aquí tenemos 11. Nos falta uno, que lo vamos a ver más adelante, que es el más pequeño. ¿Sí? Dice, este pasaje describe el nacimiento de los 12 hijos de Jacob con los nombres de las 12 tribus. La numerosa descendencia viene provocada por la rivalidad entre las dos hermanas, Lía y Raquel. Ambas quieren ganar el amor de Jacob dándole hijos, ellas mismas o a través de sus esclavas. Bueno, hoy hemos conocido prácticamente la historia de Isaac, ¿sí? Hemos conocido el nacimiento de Saúl y de Jacob. Hemos conocido cómo Jacob se casa con 2 mujeres, con Lía y Raquel, de la cual tanto de ellas 2 como de sus esclavas nacen a lo que conocemos como las 12 tribus de Israel. Bueno, en este momento estoy dejando de compartir la pantalla, ¿sí? Ya para dar fin a nuestra sesión. Nos hemos pasado por un poco ya de tiempo, pero pues a como vamos avanzando, el estudio bíblico nos va a carcomiendo y el tiempo se va haciendo demasiado corto. Bueno, pues vamos a terminar nuestra sesión, ¿sí? Con una oración, y lo vamos a tomar del libro del Evangelio según San Lucas. Y lo vamos a hacer con el canto de Simeón. Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 29 en adelante. Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que tengan todos un feliz fin de semana, que tengan un feliz descanso. Primeramente Dios, nos estaremos mirando la siguiente semana, el próximo viernes, 21:30 horas, con nuestra sesión de Explorando la Biblia.